Bueno, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Me conocen, mi nombre es Marina Satlán. Mi propuesta de investigación es la participación en la construcción del desarrollo humano. Empezar a probar. Bueno, comenzando, todos estamos de acuerdo que el jurado tuvo la posibilidad de leer la tesis, que conoce el contenido, y por lo tanto, aquí voy a hacer un recorrido de lo que es el contenido que tenía la tesis de algunos de los sectores, pero claro, agregando otros elementos quizás para debatir, porque el tema, a mi parecer, es relevante, actual y muy controversial además. Y dale con el... Bueno, la relevancia del trabajo, quizás aquí me gustaría solo acotar que es un proyecto casi personal. Yo comencé a hacer el doctorado porque comencé a preguntarme, bueno, ¿qué es lo que realmente es importante para el desarrollo, ¿no? Y comentaba en la introducción esa experiencia que me abrió un poco los ojos en Filipinas. De hecho, estas son las famosas terrazas de arroz que están ubicadas en Banaue, en la provincia de Ifugao. Y ahí, pues, como comentaba, fue muy interesante porque un grupo de mujeres campesinas terminó logrando que colocaran una escuela para sus hijos cerca de los cultivos. Y eso fue tan iluminador, porque decía, ¿cómo es que personas que al parecer pudiesen incluso ser analfabetas ya tenían claro cuáles eran las necesidades que ellos tenían? Entonces, bueno, obviamente mi propuesta es una reflexión teórico-conceptual y es un debate sobre lo que es el desarrollo humano, el enfoque de capacidades, por ser el marco sobre el cual hemos guiado nuestra investigación, y obviamente para la construcción del desarrollo humano, con la importancia que tiene la participación. Pues los objetivos, aquí me voy a permitir, con el permiso del jurado y del público, un poco leer, porque son los que están citados en la tesis, pero es analizar la importancia de la participación para la construcción del desarrollo humano, el desarrollo entendido como desarrollo humano, y desde el punto de vista conceptual y operacional, como un aporte relevante al tema. Y yo más adelante voy a explicar por qué yo considero que es un aporte. De manera específica, buscaba con mucho esmero desmontar el concepto de desarrollo abordado exclusivamente desde el punto de vista económico. No sé, no estoy segura, creo que no lo logré, pero no importa, y voy a explicar por qué luego. Analizar la evolución del concepto de desarrollo humano desde su formulación, que es importante, yo creo, para cualquier estudiante de desarrollo entender de dónde viene la propuesta. Abordar la concepción de la participación y su seguimiento desde la descentralización, la importancia del enfoque de capacidades, obviamente, que no puede faltar en una propuesta que hable de desarrollo humano. Luego, caracterizar la importancia de la participación para la construcción del desarrollo humano, en sus medios, fines y roles, hacer un diagnóstico de metodologías de operacionalización bajo el enfoque de capacidades y dar validez al marco teórico por medio de un caso estudio, que en este caso se seleccionó un proceso de reforma curricular que se llevó a cabo en Finlandia en el año 2014. Y bueno, obviamente analizar luego esa propuesta de reforma curricular como los aspectos, los elementos que orientan su configuración a partir de la construcción del desarrollo humano. Y por último, no es el centro obviamente de la investigación de esta tesis, pero no pude evitar colocar un apartado sobre el índice de desarrollo humano, porque hay personas que dicen que yo estoy obsesionada con el índice de desarrollo humano, pero es que al final ha sido una herramienta para poco promover, incluso concientizar a los tomadores de decisión. Entonces no quería como que dejarlo por fuera, pero es cierto que tampoco es como que central en mi investigación, pero creo que vale la pena hacer algunos enunciados al respecto. En lo que tiene que ver con la metodología, bueno, aquí sí quiero señalar que este es un trabajo, un esfuerzo que he venido desarrollando y que incluso ha cambiado en el tiempo. Yo comencé mi propuesta con la medición del desarrollo, así fue mi propuesta de anteproyecto ante Exendes. Luego, cuando presenté el proyecto, ya el título había cambiado a
¿cómo se llama? A ver, el título había cambiado a la construcción del desarrollo humano, o la medición de la construcción del desarrollo humano, y pues a raíz de que he ido investigando, pues la participación fue lo que llenó pues el espacio de la investigación que más me gustaba. Obviamente el análisis es hermenéutico, donde se han revisado varias veces textos y luego el estado del arte fue un aspecto súper importante porque me permitió incluso entender o analizar algunos autores que fueron los que al final guiaron mi investigación y justo que tuvo definición de la terminología, la ubicación histórica según fuentes secundarias y luego, bueno, contrastación conceptual, todo lo que implica, buenos días, el caso estudio como una relevancia, una experiencia concreta. Luego la referencia a la medición del IDH precisamente para no dejarlo por fuera. Y luego las conclusiones teóricos conceptuales de la experiencia abordada, ¿no? Aquí quisiera públicamente agradecerle al profesor Marino González porque él seguramente lo recuerda, en la defensa de mi proyecto, él fue quien me sugirió que hiciera un caso estudio. Y de hecho, lo tuve que pensar muy bien, ¿no? Porque estaba, wow, caso estudio, pero efectivamente creo que el seleccionado es muy relevante. Y por último, bueno, sí quería acotar que la mayoría de los documentos que yo revisé realmente están originalmente en idioma inglés, por lo que la tesis recoge es mi parafraseo. No, sí que quiero resaltar que no fue usado la inteligencia artificial, excepto por algunos documentos que estaban en finlandés, que ahí sí es verdad que tuve que apelar a la tecnología. Entonces, entrando un poco en el mérito de lo que nos interesa, bueno, ya han pasado 80 años desde Bretton Woods, desde que se formó, se creó el orden que nos interesa y pues nos preguntamos, ¿no? Tenemos un desarrollo después de 80 años, o sea, quizás aquí, por eso es que decía que para cualquier estudiante de desarrollo creo que es importante entender lo que ha sido la evolución histórica, porque al final el desarrollo ha sido un proceso que ha estado siempre acompañado de una fuerte componente capitalista. Y obviamente incluso las características de las relaciones que hubo entre países era definido por el inventario industrial que tenían los países del centro, pues los periféricos, como tenían un poco que apoyar ese capitalismo. Bueno, Bretton Woods, como decía, es un hito importante para lo que es, por lo menos el sector, el tema que a mí me preocupa, porque, bueno, además de ser el primer ejemplo de un orden negociado, un poco distingue las relaciones esas relaciones entre centro y periferia, pero además crea los organismos internacionales que de alguna manera luego se encargan de dictaminar recetas, ¿no? Para desarrollar o no los países principalmente periféricos. ¿Qué ocurre? Que ese enfoque hacia lo que es prevalentemente económico llevó obviamente a tener unas externalidades importantes, ¿no? En los años 70 obviamente ya se dan cuenta que fracasa lo que es la orientación basada en el Producto Interno Bruto, o sea, un enfoque solo y exclusivamente económico. En los años 80 es importante el aporte de la CEPAL en la definición de lo que es la década perdida, ¿no? Donde los países pues ya tenían altos niveles de deuda, habían altos niveles de pobreza y además las materias primas habían bajado de precio. Entonces eso hace que luego en los años 90 surjan necesidades de ideas nuevas, ¿no? Entonces ahí comenzamos a hablar de capital social. El autor que aquí principalmente comentamos, que es Amartya Sen, que usamos como base de nuestro marco teórico, incorpora conceptos de bienestar social, y es por eso que nace entonces el concepto de desarrollo humano. Estos son un poco mis guías, además de mi tutor, de mis guías espirituales en esta
en este proceso de investigación. Cada uno de ellos tiene un aporte hacia lo que es partiendo desde CEN, obviamente, por lo menos Severine de Neulin. Ella obviamente trata de hacer una propuesta de participación democrática. Marta Nussbaum, que trabaja mucho con CEN también, pero ella tiene un enfoque más hacia la gobernanza, o sea, hacia que los estados, casi que los países o los gobiernos son los que tienen que ocuparse del desarrollo humano. David Crocker tiene una propuesta que me gustó mucho porque hablaba de temas éticos, ¿no? De cómo es importante incorporar en el proceso de desarrollo a aquellas personas que están por debajo de las capacidades centrales. Sabina Alcaer, lo que más me gusta de ella es que ella tiene propuestas de cómo operacionalizar el enfoque de capacidades, y Fukuda Park fue mi guía, por decirlo así, en todo lo que tiene que ver con el índice de desarrollo humano y también un poco para la expansión de las capacidades. Entonces, al final, el desarrollo humano nace como búsqueda de soluciones a aquellas externalidades que habían surgido de los fracasos neoliberales, y al mismo tiempo la participación también surge como una nueva forma de cooperación. Y uno de los aspectos que obviamente nos interesa en este proceso de investigación es que la descentralización abre una perspectiva diferente en lo que es esa relación entre el centro y la periferia. La propuesta de Marta Sen, que el jurado obviamente conoce bien, es mejorar y transformar las vidas humanas, porque obviamente un país que tiene un desarrollo económico no necesariamente significa que las personas tienen un bienestar. Entonces, por eso es que la propuesta de Marta Sen es innovadora, porque él más bien habla de mejorías en temas de educación, de salud, porque son lo que en realidad va a permitir que las personas tengan libertades para obtener lo que valoran. Un aspecto central del enfoque de Amartya Sen es que las personas pasan a ser agencias. Es decir, que trabajando en conjunto pueden lograr los aspectos que valoran, ¿no? Y bueno, los valores están influenciados obviamente por la discusión pública e interacciones sociales, que es lo que particularmente me interesó a mí desde el principio, y los procesos que permiten la libertad de acción y decisión, o sea, una libertad diferente. Entonces, bueno, aquí lo que se quiere reflexionar es que el desarrollo adquiere una visión más humana, ¿no? Y se trata de una construcción de capacidades precisamente para alcanzar el desarrollo, dejando a un lado lo que podría ser simplemente el crecimiento económico. En cuanto a las libertades instrumentales de Sen, él identifica 5 principalmente, y luego el profesor Hernández propone una sexta, que es las libertades culturales, y pues yo me tomé el atrevimiento de proponer una libertad de participación. En la libertad de participación a la cual hago referencia o que me interesa es aquella que tiene una perspectiva absolutamente local y comunitaria. Es decir, ese es el enfoque. Más allá de las organizaciones institucionales, que por cierto es la propuesta de CEN. El CEN marca un poco en lo que son los organismos formales, por decirlo así. Y bueno, en relación a lo que puede ser esa relación entre desarrollo humano y enfoque de capacidades, obviamente la agencia se puede admitir, perdón, porque es mi hermano. Sí, ya, perdón, disculpen que... La agencia, que es central para la operacionalización del enfoque de capacidades. Y luego lo que a mí me parece que es válido de la participación es que engloba otras capacidades, ¿no? Es un poco como la educación, y por eso es que se escogió ese caso estudio de la reforma curricular en Finlandia, porque de alguna manera son 2 capacidades que se autoalimentan y ayudan a promover otras capacidades, ¿no? Aquí quisiera quizás hacer una pequeña acotación de lo importante que es
tomar en cuenta, digamos, el enfoque participar de las comunidades, pues de la base. Creo que comentaba que el PNUD tiene una agencia en Noruega, que es donde yo vivo, que se ocupa de gobernancia, ¿no? Entonces ellos hacen más que todo estadísticas relacionadas a la democracia, el índice de desarrollo humano, y bueno, interactúo con ellos regularmente. Y hace 2 semanas, no exagero con el tiempo, 2 semanas estaba hablando con una de ellas, una de las personas que lleva las estadísticas, y me decía que había un donante, obviamente no me dijo quién, que había hecho un aporte importantísimo en un país para promover la educación de las niñas en la escuela. Hicieron una inversión importantísima para que estas niñas pudieran ir a la escuela, y luego, pasado el proyecto, se dieron cuenta de que no incrementaba la participación. Resulta ser que nunca le consultaron a la población qué es lo que quería, y el problema estaba en el traslado desde sus hogares hasta las casas, porque venían agredidas. Entonces ese donante perdió un importantes recursos porque nunca le consultó simplemente a la población cuáles eran las razones detrás de que eso no ocurriera. Entonces, por eso es que es importante que los procesos conlleven a la toma de decisiones. Luego, en lo relacionado a la participación INICEN, una de las razones por las cuales esta investigación consideró es relevante es porque CEN no incentiva directamente en la participación en su enfoque de desarrollo humano. Y además difiere de metodologías de participación, que es lo que quizás fue de muchísima utilidad al consultar los autores que había presentado anteriormente. Porque al final las personas obviamente tienen que tener la oportunidad de decidir y escoger, pero no puede ser, esto sí son palabras de CEN, determinadas por guardianes nacionales o locales o líderes políticos. Luego, así como fue el desarrollo humano, pues la participación obviamente también surge de alguna manera por la falta de respuesta de los estados. Y algo que vamos a ver muy bien en el caso estudio es que las autoridades delegan competencias en autoridades locales y regionales. Es decir, ese proceso de descentralización efectivamente es algo que pues debe surgir del desarrollo local, y obviamente un mayor involucramiento de las personas. Bueno, aunando ya en temas de participación y desarrollo, digamos que obviamente hay elementos que son importantes para, o sea, que favorecen o que benefician en un proyecto de desarrollo cuando hay una participación, y es que reduce retos, porque están las personas involucradas desde un principio, incorpora lo que son los conocimientos ancestrales que, que, que ayuda. De hecho, estas fotos, estas imágenes son... les comentaba que Alkire, ella en su libro, una de las cosas hermosas que tiene, creo yo, es que ella tiene varios casos de estudios, y ella comenta en algún momento sobre un grupo que se dedica al crecimiento de rosas, ¿no? Para ver cómo ellos mismos formularon, deliberaron y crearon sus propias propuestas. Entonces, bueno, eso obviamente permite la disminución de costos de implementación, y la difusión de la información se realiza acorde a lo que son de manera local, y bueno, además del sentido de pertinencia, continuidad y empoderamiento, que eso también queda en evidencia en el caso estudio que aquí presentamos. Y bueno, de alguna manera cuando me pregunto, bueno, pero ¿qué sería? ¿Cuál sería la fórmula de tener, o sea, de hacer que las personas participen? Pues ya un aspecto importante sería contar con un espacio. O sea, simplemente tener un espacio para la discusión y elección de alternativas. Obviamente, pues todos los países son diferentes. Una de las críticas personales que tengo hacia quizás las estrategias por muchos años del Banco Mundial es que ellos imponían recetas que tenían que ser iguales para todo el mundo. Y pues no, el mundo es diferente. Hay aspectos culturales, se requiere siempre del beneficio de quien, de la aprobación de quien se beneficia. Y bueno,
un modo incluso de medir posible participación podría ser incluso dar la posibilidad a las personas incluso de decidir no participar. Eso también es una elección, pero pues forma parte de lo que me apasiona de alguna manera de esta propuesta de participación. Entonces, un poco para resumir lo que es la parte del marco teórico, ¿dónde nos colocamos? Bueno, evidentemente el ejercicio de la agencia para el enfoque de capacidades es central no solamente para el desarrollo humano, sino para la implementación del enfoque de capacidades. Y pues la ventaja de la participación es que reúne la práctica de la agencia individual con la agencia colectiva. Y pues el desarrollo humano que se trata al final se puede construir con una relación entre Estado, sociedad, organizaciones civiles y poderes locales, el cual por medio de participación y formulación de políticas públicas genera agencia y corresponsabilidad. Entonces aquí vamos al caso estudio. Como comentaba, el caso estudio que se selecciona, que tiene que ver con la educación, es precisamente porque es una de esas capacidades que generan otras capacidades. De alguna manera lo siento casi relacionado con las mujeres filipinas del inicio, porque así como la capacidad de ellas de participar les permitió formular una propuesta que tiene que ver con capacidades educativas, en este caso, en el caso estudio es lo contrario, o sea, la educación permitió generar capacidades o permite, entre otros, generar capacidades de participación. En el desarrollo, los beneficios de la educación son muchísimos, desde mujeres educadas que inciden sobre la natalidad materno-infantil, tiene una incidencia, una participación en la economía, es decir, quienes obviamente se conocen de desarrollo saben que la educación tiene muchos beneficios. El caso estudio, quizás aquí me permito acercarme un momento, en realidad es un proceso que tenía como objetivo tener un currículum nacional en el 2014. La temporalidad, que es bastante extensa, es porque el proceso de participación y consulta comienza mucho antes. Es decir, en Finlandia, bueno, está el Ministerio de Educación y Cultura y además está una agencia que se llama la Agencia de Educación de Finlandia, que es la que gestiona los currículums y la educación en general. Ellos, antes de que saliera el decreto gubernamental en el año 2012, ellos decidieron hacer un estudio muy interesante que se llamaba el Barómetro 2030, donde ellos le hicieron una consulta a un centenar de personas sobre cómo veían el futuro de la educación. Aquí obviamente vale acotar que Finlandia es un país que está entre los primeros en el índice de desarrollo humano, pero además tiene lo que se considera el mejor sistema educativo del mundo. Entonces también sobre la base de eso también fue una de las razones por las cuales se escogió este caso. Entonces, usando el método Delphi, un centenar de personas respondieron a unos 48 cuestionarios más o menos en un lapso de 4 años y ellos empezaron no solamente expertos de educación, sino también empresarios, por ejemplo, a ver qué es lo que necesita la educación, porque no se trata solo de un conjunto de materias, sino que también hay otras capacidades que son importantes que se van construyendo para un ciudadano del futuro, por decirlo así. No solo eso, 2 años antes, es decir, en el momento en que sale el decreto gubernamental, ellos por 2 años hacen un proceso de consultas, que es súper extenso. O sea, no solamente consultan con 60.000 estudiantes a través de encuestas, sino que involucran a todo el sector de la educación de Finlandia, que estamos hablando de unas 185.000 personas más o menos. Allá es un sector que tiene importancia. Pero más allá de eso, en el proceso mismo, digamos que una diferencia o un aspecto diferenciador del año 2014 es que más allá de las materias, el currículum también incluía capacidades adicionales, ¿no? Precisamente por la visión del futuro, o sea, ¿qué necesita el ciudadano? Solamente materias, sino tener conocimientos por lo menos digitales, conocimientos de otros idiomas o incluso, pues, aprender a participar, aprender a cómo relacionarse
el mercado del trabajo, etc. Entonces, en esta fase, el número de participantes, pido disculpas si por atrás no pueden leer, pero involucró un número importante de personas. Y no solo eso, sino que pusieron a disposición de manera online 3 borradores del currículum. Entonces, cualquier persona que estaba interesada en aportar podía hacer comentarios online que luego venían recogidos por la agencia y incorporados o no, pero lo cierto del caso es que las personas tuvieron la posibilidad de participar. Y estamos hablando de, precisamente, una política pública. O sea, aquí, por eso digo, el caso estudio fue muy interesante para poder ver cómo se aplica el enfoque de capacidad. Una vez aprobado el currículum nacional, luego se implementa a nivel local. Finlandia es un país que tiene un capital social que está guiado por la religión protestante. Ellos tienen un sentido de igualdad y de inclusión que quizás es una propuesta muy interesante porque ahí de verdad son todos igualitarios. Casi que ser rico es una vergüenza, ¿no? Al igual que Noruega y los demás países escandinavos. Entonces, digo esto porque eso de alguna manera, al principio, el Ministerio de Educación en los años 70 más o menos sí tenía un currículum que era centralizado. Y ahí se decía cómo se iba a enseñar, cuáles eran los instrumentos para la enseñanza. Pero a partir de los años 80, ellos voluntariamente, o sea, desde el punto de vista político, quisieron darle más autonomía a los gobiernos locales. Y eso pues lo han ido alimentando en los diferentes procesos. Entonces, los últimos 2 años, es decir, del 2014 al 2017, cuando efectivamente se implementa lo que es el currículum, ocurre un proceso donde cada distrito prácticamente adapta el currículo de acuerdo a sus necesidades. Finlandia es un país que tiene 308 municipalidades, pero están en el norte más norte, donde solamente hay población indígena sami, y hay escuelas que tienen 10 alumnos. O en el sur, donde está Helsinki, la capital, que de por sí la capital es un distrito donde hay millares de alumnos. Además, ellos tienen la obligación de proveer no solamente educación en finlandés, sino también en sueco, porque tienen una minoría de habla sueca, y tienen algo así como que el 5% de las escuelas, si no recuerdo mal la cifra, donde dan educación en las lenguas indígenas, en las lenguas sami. Entonces, bueno, esto es un poco la temporalidad del proyecto y pues ahora un poco lo que se pudo ver de esta experiencia. Bueno, el ejercicio de la agencia, obviamente hubo una participación activa y libre de diferentes actores. La elección fue el producto de construcción de instituciones para generar oportunidades. Fue un proceso abierto y transparente, involucrando un número importante de personas, como decía, no solamente de personas que están directamente involucradas en la educación, sino también de otros actores. Sirvió para involucrar y empoderar lo que ya era los maestros. Allá los maestros le dan muchísima importancia, son entre los que más, el sueldo más alto que hay incluso en el país. Y de hecho yo tuve muchísima dificultad en entrevistar maestros porque muchos estaban haciendo maestrías en Estados Unidos, porque además tienen la preocupación de formar a su personal docente. Y por eso es que ellos son también claves, ¿no? Son promotores de capacidades, pero también hay una inversión importante en lo que es capacidades de esos guías, por decirles así. Y bueno, obviamente el tema de los estudiantes a mí me gustó muchísimo porque incluso en Helsinki ellos reunieron a 550 estudiantes en una sala una vez y le empezaron a hacer preguntas. ¿Ustedes cómo ven el colegio? ¿Qué piensan? ¿Qué significa para ustedes ir al colegio? Y bueno, las respuestas fueron muy interesantes porque efectivamente luego fueron incorporadas en lo que son los currículums, no solamente nacional, sino también local. Y bueno, como métodos para construcción, obviamente hubo evidencia, y eso lo describo bien en la tesis, de diferentes métodos: discusión pública, razonamiento práctico y democracia deliberativa.
Entre otros resultados, bueno, obviamente ellos, como decía, es una sociedad muy igualitaria que tiene sus propios valores. De hecho, el tema de los derechos humanos, equidad, democracia, etcétera, fueron incorporados en el currículum. Los maestros, como decía, fueron uno de los principales mediadores en todo este cambio. Ellos mismos, porque yo revisé algunos documentos que tenían, que recogían entrevistas de los maestros, y ellos mismos decían que esa incorporación de competencias o capacidades transversales permitieron reflexionar sobre qué es lo que se necesita para el ciudadano integral. Obviamente fortaleció la ya existente responsabilidad de los municipios, es decir, hubo un proceso de descentralización, fortaleció la autonomía local y corresponsabilidad y la sustentabilidad precisamente por el involucramiento de todos. Ahora, no es que todo fue perfecto. De hecho, en algunas de las evidencias que se recogieron en algunos de los papers decían que, por ejemplo, como es tan autónomo a nivel local el tema de las escuelas, no todos tienen los mismos recursos. Entonces habían escuelas que por lo menos esa de 10 estudiantes obviamente no disponía de los mismos fondos para poder celebrar reuniones permanentemente, como podía ser, por ejemplo, el caso de otras escuelas que tienen más acceso a recursos y por lo tanto podían tener oportunidades de no solamente de reunirse, de distribuir material, porque también se trataba de eso. También hay algunos enunciados donde los profesores hablaban de que ellos por lo menos se daban cuenta de que no tenían los suficientes conocimientos, por ejemplo, tecnológicos para aprobar o no la incorporación por lo menos del uso de los iPads en los colegios. Y decían, yo no lo uso. Entonces, ¿hasta qué punto yo podía opinar o no? Lo que sí es que todos dicen que aprendieron del proceso. O sea, de verdad que fue muy interesante a nivel de empoderamiento hacia todas las personas que estuvieron involucradas. Ahora, dicho estas maravillas de Finlandia, me permití incluir una comparación de lo que es el índice de desarrollo humano simplemente para ver si es que este proceso ha tenido o no una consecuencia en lo que es la medición, por decirlo así, del desarrollo. Obviamente, el índice de desarrollo humano genera interés de los tomadores de decisiones y otros actores y quizás lo más relevante sobre el índice de desarrollo humano, que yo obviamente lo digo con más detalle en la tesis, es que ha generado otros índices, pero en realidad el índice no ha cambiado en cuanto a las diferentes variables que incluye. Sí ha cambiado a nivel de cálculo, metodología, pero al final es bastante estático. Entonces, esto es una tabla que no se ve muy bien porque creo que no sé, pero haciendo una comparación de lo que son por lo menos Finlandia y Venezuela, de lo que ha sido el cambio desde la primera publicación del Índice de Desarrollo Humano en 1990. Bueno, obviamente en Finlandia hay un crecimiento en la esperanza de vida al nacer, lo cual no es el caso pues, para Venezuela. Los años esperados de escolarización han incrementado aproximadamente igual, pero llama la atención que por lo menos para el indicador de años promedios de escolarización nosotros tenemos un mejor desempeño. Y bueno, en cuanto al Producto Interno Bruto, en Venezuela obviamente el índice ha estado fuertemente influenciado por la imposición de medidas coercitivas unilaterales hacia Venezuela. Esto dicho incluso por muchos economistas a nivel mundial, no yo. Por lo que es evidente que pues hay una incidencia en eso. Como para ondear un poco lo que son las conclusiones del trabajo en sí. Aline, 10 minutos. Gracias. Bueno, la participación es definitivamente una herramienta para la construcción del desarrollo humano. Desde mi perspectiva, la dimensión económica sigue imperando en el deseo de desarrollo humano. La dirección de políticas públicas obviamente puede ser influenciada por medio del uso de las capacidades de participación y del público, que es central para este enfoque, y al final la participación termina siendo una libertad política, un ejercicio por medio del debate público y la toma de decisiones. Del mismo modo, la participación conjuga la práctica de la agencia individual y la colectiva,
y la operacionalización muestra, pone en evidencia el ejercicio de la agencia. Y claro, quizás la crítica que yo he tenido siempre desde un principio es que la agencia colectiva no es recogida por el índice de desarrollo humano porque no hay un nomenclador que englobe la participación. Que eso sería para mí un super proyecto postdoctoral. Me encantaría ahondar en esa parte. Estos son, bueno, los indicadores del índice de desarrollo humano. Obviamente la participación es un medio para definir prioridades y capacidades a ser desarrolladas. Esto quizás es un punto que en lo personal considero que es muy importante. Precisamente hace un rato que el profe estaba hablando de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Decía, ¿en qué momento nos preguntaron, ¿no? Si la queríamos o no. Y bueno, la participación contribuye a fortalecer la equidad, el desarrollo local y la corresponsabilidad. De eso ahí quedó en evidencia, sobre todo luego del caso estudio, y fortalece las relaciones entre sociedad-estado, poderes locales y sociedad civil, generando corresponsabilidad y agencia. Luego ocurre con sentido cuando está asociada al fortalecimiento del desarrollo local y endógeno, y esto sí es principal, es importante, y luego no tiene sentido, la democracia no tiene sentido si no hay participación, y por eso es que la democracia local es una práctica importante donde haya debate público y juicio de valor. Y yo aquí quisiera, con esto quisiera ya terminar. Simplemente hacer una reflexión, ¿no? de la relevancia de mi propuesta de investigación o de la participación y por qué considero que es relevante, porque me pregunto si la inteligencia artificial nos va a dar la posibilidad es decir, la participación tenemos que seguirla fortaleciendo precisamente para evitar que la inteligencia artificial, como decía el profe, nos lleve, ¿no? En vez de... no sé si están al tanto, pero en septiembre el gobierno de Albania designó a una ministra que es de inteligencia artificial, no es una persona, es un píxeles prácticamente, y es la nueva ministra de Obras Públicas. Entonces, ahí es cuando preguntamos, ok, ¿dónde está el límite, no? Y bueno, desde el punto de vista de la economía marxista, el capital, que es, digamos, la máquina que reemplaza al hombre, que es el fin último del capitalismo, pues nos preguntamos qué beneficios puede traer, ¿no? para un desarrollo donde al parecer nos seguimos enfocando hacia una perspectiva netamente capitalista. Entonces ahí es cuando yo considero que la participación, sobre todo a nivel local, es importante. O sea, las personas saben lo que quieren y saben lo que quieren, para lo que valoran, que es un poco el enunciado. Sí. Bueno, y con eso concluyo. Disculpen que hablé a mil, pero era mucho lo que tenía que decir. Así que muchas gracias a todos por haberme escuchado, por haber tenido la paciencia y bueno, y al jurado de antemano por sus preguntas.